Hola, queridas y queridos demoledores. Bienvenidos al canal de MP Geopolítica y al canal Demoliendo mitos de la política. Hoy vamos a hablar de un duelo histórico secular de más de 2 siglos. Rusia frente a Inglaterra, más bien frente al Imperio Británico. Es una historia de confrontación, sobre todo estratégica, aunque hubo también confrontaciones directas, pero sobre todo fue una guerra fría de más de 2 siglos, ¿no? La narrativa histórica predominante aquí en Occidente, a menudo, o prácticamente siempre, presenta una larga y compleja relación entre Rusia y Reino Unido, pero como una serie de agresiones rusas contenidas por la diplomacia y el poderío militar británico y la democracia y todas esas cosas. El caso es que vamos a hablar de una zona que es Asia Central, que es donde más se combatieron los británicos y los rusos. Hoy vamos a ver el enfrentamiento de un imperio terrestre, con sus ventajas y desventajas, el ruso, y un imperio naval, el británico. Los británicos, con pocas tropas, porque es un país pequeño, necesitan controlar los mares y para mantener su imperio y sus rutas logísticas con sus colonias más allá de los mares. Por eso intentaba siempre dominar todos los estrechos, desde el estrecho de Malaca hasta los Dardanelos en el Mar Negro, el Gibraltar, como todos sabemos los españoles, lo sabemos mejor que nadie, etcétera, etcétera, etcétera. Veremos a lo largo de este artículo cómo el modus operandi británico de los hijos de la Gran Bretaña se repite. Si crearon una leyenda negra para el Imperio Español, hicieron lo mismo con el ruso. A pesar de que, como veremos, el Imperio Británico fue extractivo, racista y no dejó nada tras de ellos, ninguna civilización, para bien o para mal. El ruso, al igual que el español en su momento, con sus errores y sus aciertos, no hay leyenda negra, pero tampoco hay una leyenda rosa. Indudablemente, la historia tiene fases y no podemos juzgar en el siglo XXI los pensamientos que había pues hace 200, 300, 500 años atrás y menos, cuanto más atrás, más, ¿no? Pues tanto el Imperio Español como el ruso, a pesar de que de sus posibles errores, ¿no? Buscaba integrar esos nuevos territorios en su imperio como iguales, como provincias, no como colonias, con los mismos derechos que los ciudadanos de la metrópolis. Otra cosa es después cómo se aplicara a 5.000 o 6.000 kilómetros de distancia de donde se hacían las leyes, ¿no? E intentaron desarrollar una cultura, infraestructuras, etcétera, etcétera, hospitales, colegios, universidades. Desde la época de las guerras napoleónicas hasta el tenso tablero de ajedrez de la Guerra Fría, la perspectiva de Londres ha gozado de una difusión hegemónica. Ellos dominan los medios de comunicación, Hollywood, etcétera, ¿no? Sin embargo, desde los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Moscú y en la vasta historiografía rusa, emerge una contranarrativa a esa narrativa británica, y es la historia de un gigante continental que lucha por asegurar sus fronteras, acceder a aguas cálidas y resistir el cerco estratégico de una potencia marítima global, cuyas ambiciones comerciales y navales eran vistas como una amenaza existencial. En este artículo exploraremos 4 momentos cruciales de esa confrontación ruso-británica: la Guerra Anglo-Rusa de 1807 a 1812, la Guerra de Crimea de 1853 a 1856, aunque nos pararemos mucho menos porque tenemos en el canal un vídeo anterior que hice sobre Crimea y Odessa. Si lo buscáis, allí tenéis toda la historia de la Guerra de Crimea. El llamado Gran Juego por los británicos, que fue ni más ni menos que una guerra fría en el siglo XIX entre Gran Bretaña y Rusia por Asia Central. Y la intervención aliada en la Guerra Civil Rusa en 1918
a 1920. Si da tiempo, echaremos un vistazo un tanto superficial a la Guerra Fría. No obstante, la Guerra Fría pues, necesitaría de un programa o dos o tres para poderla desarrollar en profundidad. Vamos a verlo desde la perspectiva rusa, ya que toda la información es desde la perspectiva británica y sus mentiras y leyendas negras, sí, sí, a los rusos también se las crearon, desvelan motivaciones geoestratégicas que impulsaron las decisiones del zar y más tarde del Kremlin. Pues como decía, como no nos va a dar tiempo a extendernos en toda la longitud de todos los episodios estos, pues vamos a centrarnos sobre todo en el gran juego y en la intervención aliada en la guerra civil rusa. Vamos a comenzar con la guerra anglo-rusa de 1807 a 1812, una alianza forzada y una traición inevitable. Para entender la posición rusa en este conflicto es fundamental obviar la simplificación de que Rusia se convirtió en un mero satélite de la Francia napoleónica. La realidad, desde la óptica de San Petersburgo, fue mucho más pragmática y dolorosa. Tras sufrir devastadoras derrotas a manos de Napoleón en Austerlitz en 1805 y Friedland en 1807, el zar Alejandro I, este que tenemos aquí, se encontró en una encrucijada. Su ejército estaba diezmado y su principal aliado continental, que era Prusia, estaba desmembrado. La firma de los tratados de Tilsit de 1807 no fue un acto de afinidad ideológica con Napoleón, sino una medida de supervivencia nacional. ¿Cuál fue el motivo estratégico ruso? El motivo principal de Alejandro I era ganar tiempo. Necesitaba un respiro para reconstruir su ejército y modernizar su estado y prepararse para lo que consideraba una confrontación inevitable con Francia. La gran alianza con Napoleón y la adhesión al bloque continental contra Gran Bretaña, al bloqueo, perdón, continental contra Gran Bretaña, fueron el amargo precio a pagar por esa tregua. Desde la perspectiva rusa, la hostilidad británica no era nueva. Londres veía con profunda desconfianza cualquier expansión rusa, bueno, Rusia y de cualquier otro que no fueran ellos, por supuesto, ya fuera en el Báltico, en los Balcanes o en el Cáucaso. La política británica consistía en mantener un equilibrio de poder en Europa que impidiera el surgimiento de una potencia continental hegemónica. Para Rusia, esto se traducía en un constante sabotaje diplomático y económico a sus intereses vitales. Como hemos dicho muchas veces, los británicos siempre intentaron enemistar a las potencias continentales para que no pudieran desarrollarse y superarlas como potencia a ellos mismos, ¿no? Las operaciones militares se concentraron principalmente en tres teatros. En el mar Báltico, la Royal Navy británica estableció un bloqueo naval realizando incursiones contra puertos rusos. La más significativa fue el bombardeo de Copenhague en 1807, destinado a evitar que la flota danesa cayera en manos franco-rusas. En el Mediterráneo, Gran Bretaña apoyó la resistencia otomana contra las ambiciones rusas en los Balcanes, enviando asesores militares y suministros al Imperio Otomano. Modus operandi, solo hay que ver lo que pasa ahora en Ucrania. Vemos que se repetirán, lo veremos a lo largo de la historia. El Cáucaso. Se produjeron enfrentamientos indirectos a través de aliados locales, con británicos apoyando a persas y otomanos contra la expansión rusa hacia el sur. La guerra en sí fue un conflicto frío, en su mayor parte. La Marina Real Británica dominaba los mares, atacando el comercio y las rutas marítimas rusas. La acción más significativa fue antes del comentado bombardeo de Copenhague de 1807 y la captura de la flota danesa por parte de los británicos. Un acto que San Petersburgo fue visto como una agresión brutal contra una nación neutral, como era Dinamarca, y una advertencia directa a Rusia. La respuesta a Rusia fue la declaración de guerra, una formalidad exigida por el Tratado de Tilsit.
Sin embargo, el bloqueo continental era económicamente devastador para Rusia. Lo hizo para evitar una guerra con Francia, pero estaba siendo devastador para ellos mismos, cuya aristocracia, la rusa, terrateniente, dependía de la exportación de grano, madera y cáñamo a Reino Unido. La presión interna sobre el zar fue inmensa. La traición final, desde el punto de vista francés, fue la reanudación del comercio con Gran Bretaña a través de intermediarios. Para Rusia no fue una traición, sino una necesidad económica que Napoleón utilizó como causis belli para su catastrófica invasión de Rusia en 1812. En la narrativa rusa, la guerra de 1807-1812 es un capítulo doloroso donde el imperio se vio atrapado entre dos fuegos, obligada a una alianza contra natura para sobrevivir y, finalmente, teniendo que luchar en su propio suelo en la que se conocería como la Gran Guerra Patria contra la invasión napoleónica. La guerra terminó sin un vencedor claro cuando Rusia abandonó el sistema continental en 1810, preparándose para la inevitable invasión napoleónica de 1812. Este conflicto estableció un patrón que se repetiría: la competencia por influencia en regiones estratégicas, especialmente en Asia Central y en Medio Oriente, conocida posteriormente en Occidente como el Gran Juego, la Guerra Fría del siglo XIX, entre Gran Bretaña y Rusia por Asia Central. La rivalidad geopolítica que definió el destino de un continente y estableció las bases del espionaje moderno. Para los británicos se trataba de frenar el expansionismo ruso, pero no para proteger la independencia de los pueblos supuestamente conquistados por Rusia, sino para proteger sus conquistas colonizadores en la India y Asia Central. Y aquí los rusos se encuentran en la misma tesitura que el imperio español y el británico en su momento. Mientras el imperialismo británico era extractivo y no le daba el mismo estatus a los habitantes de las colonias que a los de la metrópolis, Rusia, con sus aciertos y errores, como decíamos antes, pues hizo una expansión civilizadora bajo la mirada de la época, creando escuelas, hospitales e infraestructuras. En este capítulo, la expansión civilizadora contra el imperialismo británico. La historia no contada del encuentro ruso con Asia. El general ruso Mikhail Sokovelev afirmaba en 1881: no fuimos a Asia a jugar ningún juego, fuimos a llevar orden donde había caos, a terminar con el comercio de esclavos, a construir ferrocarriles donde había rutas de caravanas. Si los británicos vieron esto como una amenaza a su imperio construido sobre la explotación, ese era su problema, no el nuestro. El término gran juego, the great game, como dicen los británicos, popularizado por Rudyard Kipling y adoptado universalmente por la historiografía anglosajona, presenta la expansión rusa en Asia Central como una partida de ajedrez imperial, una maniobra cínica para amenazar a la India británica. Esta narrativa, construida desde Londres y Calcuta, ha dominado la comprensión occidental de estos eventos durante más de un siglo. Os puedo asegurar que conseguir datos desde un punto de visión histórica rusa es dificilísimo. Buscas y buscas y todo te sale la British School de no sé qué, el ejército de tierra británico, dominan totalmente. Es muy difícil encontrar aquí en Occidente historiografía que nos cuente desde la visión del otro lado del oponente, de la rusa en este caso. Desde San Petersburgo, sin embargo, la historia se veía radicalmente diferente, por supuesto. Para Rusia no había ningún juego, había una expansión natural hacia el sur, similar a la expansión estadounidense hacia el oeste en ese momento. Un proceso de consolidación fronteriza, desarrollo económico y, como decía antes, según la mentalidad de la época, una misión civilizadora.
El hecho de que los británicos interpretaran cada movimiento ruso como una amenaza para sus posesiones coloniales, a miles de kilómetros de distancia de las islas británicas, revelaba más sobre la paranoia británica que sobre las intenciones verdaderas rusas. Vamos a examinar aquellos años cruciales desde la perspectiva de cómo lo vivieron los rusos. Los exploradores que cartografiaron desiertos desconocidos, los diplomáticos que negociaron con canes y emires, los soldados que lucharon contra traficantes de esclavos y los administradores que intentaron modernizar sociedades feudales y muy atrasadas en su momento. Utilizando fuentes rusas, como os decía, ignoradas totalmente aquí en Occidente, vamos a intentar reconstruir la narrativa que revela las verdaderas motivaciones, métodos y resultados de la expansión rusa en Asia Central, según los rusos. ¿Por qué Rusia miró hacia el sur? Hacia el Cáucaso, hacia Kazajistán, Turkmenistán, etcétera. Pues porque es una herencia de siglos. Era la frontera eterna, enorme, una frontera de más de 3.000 kilómetros. Para comprender esta perspectiva rusa debemos remontarnos siglos atrás, desde la caída de la Rus de Kiev ante los mongoles en 1240, la historia rusa había sido una lucha constante contra los nómadas de la estepa que venían invadiendo el territorio cada cierto tiempo. Durante 250 años, Rusia tributó incluso a la Horda Dorada. Incluso después de liberarse de esta tributación, los raids para cazar esclavos continuaron en territorio ruso. Entre 1600 y 1650, aproximadamente 200.000 rusos fueron capturados y vendidos como esclavos. Recordamos que en el año 1600 la población en todo el planeta es que era muchas veces menor que hoy en día. 200.000 personas en aquel momento era muchísima gente, ¿no? Los canes de Crimea realizaban raids anuales hasta 1783. Khiva y Bukhara, que después veremos su historia, continuaron el comercio de esclavos rusos hasta la década de 1860. El historiador ruso Nikolai Karazin escribió: para Europa Occidental, la frontera es una línea en el mapa. Para Rusia, la frontera es una herida abierta que sangró durante siglos. Las motivaciones económicas de Rusia. La historiografía británica enfatiza al algodón como la motivación rusa, pero los archivos rusos revelan eh, perdón, preocupaciones más complejas. El problema de Orenburg. La línea de fortificaciones de Orenburg, establecida en 1734, constaba anualmente 3 millones de rublios ser mantenida, es decir, el 6% del presupuesto imperial. El general Nikolai Muravyov calculó en 1818 que conquistar y pacificar los kanatos costaría menos que defender indefinidamente una frontera de más de 3.000 kilómetros. Después tenemos las rutas comerciales. Rusia buscaba acceso directo a los mercados de India y China, evitando los intermediarios de Asia Central, que llegaban a cobrar hasta un 300% por el tránsito de los productos. Debían de ser los antepasados de Donald Trump, seguramente, ¿no? Recursos naturales. Más que algodón, Rusia necesitaba caballos turcómanos para su caballería, minerales de los Urales meridionales y el acceso a los ríos Amurdaria y Sirdaria para poder irrigar sus campos de cultivo. Rusia tenía un trauma terrible en esta frontera. El ministro de Guerra, Dmitry Milyutin, escribió en sus memorias: los británicos no pueden entender nuestra situación
porque nunca han tenido una frontera terrestre con pueblos hostiles. Cada año perdíamos cientos de súbditos por raids. ¿Debíamos simplemente aceptarlo porque a Londres le preocupaba su imperio distante? Según las estadísticas de los archivos del Ministerio de Guerra de entre 1800 y 1850, 3.000 rusos capturados anualmente en la frontera, 500 aldeas atacadas por década y pérdidas comerciales de 10 millones de rublos por cada vez, por cada raid que hacían los esclavistas. 10 millones de rublos en aquella época era un auténtico dineral. Los pioneros rusos, que según los rusos eran exploradores y según los británicos eran espías. Nikolai Muravjov-Karsky, 1818 a 1833. Muravjov, enviado en misión a Khiva en 1819, no era el espía que describen las fuentes británicas, sino un reformador ilustrado. Su informe al zar Alejandro I proponía la liberación de todos los esclavos rusos y persas, el establecimiento de rutas comerciales regulares, introducción de medicina moderna y construcción de escuelas. Su expedición fracasó, pero estableció el patrón de futuros acercamientos rusos, combinación de fuerza militar con promesas de modernización. Nikolai Przhevalsky, el científico explorador, 1870-1888. De este hombre escribí un artículo que, bueno, hoy seguramente no va a dar tiempo, pero si os interesa el tema, comentármelo en la caja de comentarios, y si os interesa el tema de la expansión rusa y de la colonización rusa de Asia Central, este hombre, Przhevalsky, es espectacular lo que consiguió. Era un auténtico héroe, desde luego. Przhevalsky realizó 5 expediciones a Asia Central, descubriendo 218 especies de plantas nuevas para la ciencia, 7 especies de mamíferos, incluyendo el caballo que lleva su nombre, el caballo Przhevalsky, que era el último caballo salvaje que existía. Vivía en las estepas y no tenía intervención humana, era un caballo puro, salvaje. Fue el último caballo salvaje que se descubrió, no hubo más. Y creó rutas cartográficas de más de 40.000 kilómetros. Sus diarios revelan una mentalidad diferente a los jugadores británicos. Los británicos envían espías disfrazados, nosotros enviamos científicos con uniforme. Ellos buscan debilidades que explotar, nosotros buscamos conocimientos para compartir. Piotr Semyonov Tianshansky, el geógrafo del zar, 1856-1857. Fue el primer europeo en explorar el Tian Shan. Semyonov no buscaba rutas de invasión, sino respuestas científicas. Cartografió 20 glaciares, determinó la altura de 50 picos, recolectó 1.000 especímenes geológicos, estableció que Tian Shan no era volcánico, resolviendo un debate científico. La Royal Geographical Society británica, irónicamente, le otorgó su medalla de oro en 1866, reconociendo sus contribuciones científicas, mientras que los políticos británicos lo denunciaban como agente imperial. La conquista de los Canatos. ¿Liberación o imperialismo? Desde la perspectiva rusa, Kokand no era un estado víctima
sino un vecino problemático. La situación en Kokand, según los informes rusos, era que 15 canes, o sea, Kokand había tenido 15 canes distintos en 50 años. El promedio del reinado era de 3,3 años. Ya veis qué situación más inestable tenían siempre, ¿no? Estaban en una guerra civil permanente entre facciones uzbecas y kigursis. El 40% de la población estaba en esclavitud o servidumbre y hacían raids constantes contra territorio ruso para capturar esclavos. Recordemos que eslavo viene de esclavo, porque durante siglos todo el mundo, vamos, todos los estados esclavistas debieron de opinar que era una buena idea esclavizar a los eslavos, ¿no? El general Mikhail Cheryayev, quien tomó Tashkent en 1865, escribió: los británicos nos acusan de agresión, pero cuando entramos en Tashkent, la población nos recibió con pan y sal. Estaban hartos del caos. Preferían el orden ruso a la independencia que significaba la guerra civil perpetua. Reformas rusas en Kokand. La abolición de la esclavitud. 12.000 esclavos fueron liberados. Establecimiento de tribunales regulares. Construcción de 100 escuelas rusas nativas, es decir, utilizaban los dos idiomas. Y la reducción de impuestos del 40% que le cobraban antes al 10%, impuestos por las cosechas a los agricultores. Bukhara, 1866-1868. Este era un emirato muy reaccionario. El emir de Bukhara representaba todo lo que la Rusia ilustrada despreciaba. Las realidades del emirato, según el diplomático ruso Nikolai Ignatiev, eran ejecuciones públicas diarias en el Registán, prohibición de toda tecnología moderna, incluyendo los relojes, esclavitud institucionalizada, 30.000 esclavos en 1865, persecución sistemática de chiitas, de chiís y judíos. La campaña de 1868 fue breve. La batalla de Samarcanda demostró la superioridad tecnológica rusa, pero también su moderación. El general Konstantin von Kaufmann rechazó anexar completamente Bukhara. El protectorado nos da los beneficios sin costos. El emir mantiene el orden interno mientras nosotros controlamos la política exterior y abolimos las peores prácticas, como la esclavitud. Bajo el protectorado ruso, el emirato sufrió una profunda transformación. El ferrocarril transcaspiano llegó a Bukhara en 1888. Se abrieron hospitales rusos. El comercio de esclavos fue erradicado y la tolerancia religiosa fue impuesta. Había libertad de culto. Khiva, 1873, era la fortaleza del desierto, le llamaban. Khiva era un símbolo del otro asiático para Rusia, el último gran mercado de esclavos donde los rusos eran simple mercancía. El general Kaufmann le dijo al zar Alejandro II: en Khiva hay 30.000 esclavos persas y 5.000 rusos. Cada año llegan caravanas con nuevos cautivos. ¿Debemos tolerar esto porque Londres teme por su India? La campaña de 1873 fue meticulosamente planeada. 3 columnas convergentes a través del desierto. 13.000 hombres con camellos bactrianos. Primer uso de la telegrafía de campaña en el Asia Central. El capitán ruso Grigori Grodekov escribió: marchamos 600 verstas. La versta es una medida de distancia, de longitud de la época, era rusa, una medida rusa, que equivalía más o menos a 1 kilómetro con 60 metros, o sea, más o menos era un kilómetro, ¿no? Pues marcharon 600 verstas
algo más de 600 kilómetros, a través de Kinzilkun. Perdimos más hombres por el calor que por las balas, pero cuando liberamos a los esclavos rusos de Khiva, hombres que llevaban 20 años en cautiverio, supe que cada paso valió la pena. ¿Cuáles fueron los resultados de la conquista de Khiva? 40.000 esclavos fueron liberados. El canal de Amudaya, el río Amudaya, fue restaurado. Este había sido abandonado desde la época de Tamerlán. Y el Tamerlán, pues, fue, vamos, poco más que el jefe de una banda de ladrones que tenía la idea de apoderarse, de adueñarse del poder en Persia mediante, bueno, pues mediante la fuerza, ¿no? También se introdujo el sistema legal ruso y el Khan fue mantenido como gobernante nominal, ¿no? En parte para apaciguar y que los habitantes de Khiva pues siguieran sintiendo a su Khan cercano y que tenía el orden, ¿no? El método ruso contra el método británico. La administración comparada de Turquestán, por ejemplo, con la India. Los administradores rusos estudiaron y explícitamente rechazaron el modelo británico. El general Kaufman, de nuevo, gobernador general del Turquestán entre 1867 y 1882, decía: los británicos gobiernan India como conquistadores extranjeros, mantienen a los indios, a los nativos, separados, desprecian su cultura, extraen la riqueza. Nosotros venimos a quedarnos, a mezclarnos, a construir una Rusia más grande donde todos sean súbditos iguales del zar. Políticas rusas distintivas. Integración contra segregación. Los rusos podían casarse con locales, algo que estaba prohibido en la India británica. Los nativos podían alcanzar rangos en administración, algo imposible en el Raj hindú. Ciudades mixtas contra guetos separados por los británicos. Los británicos vivían en sus grandes mansiones y tal, y los nativos vivían prácticamente en guetos. Desarrollo civilizatorio contra extracción económica. Los rusos reinvertían el 70% de los ingresos locales en esas zonas de Asia Central, mientras que los británicos solo reinvertían en la India el 10%. Los rusos construían infraestructura para uso local, no solo para exportación. Es decir, los británicos solían hacer ciudades cerca del mar, puertos, conectados por ferrocarril con las fuentes extractivas, las minas o lo que fueran a saquear, ¿no? Simplemente para eso, para traer los materiales a los puertos y poder llevárselos a Gran Bretaña, no para crear una infraestructura local que le sirviera a los habitantes de esa tierra, ¿no? También los rusos dieron subsidios a los agricultores locales. Respecto a la cultura, hicieron leyes que preservaban la ley islámica para ciertos asuntos civiles. No se interferían, estaba prohibida la interferencia en las prácticas religiosas. Y había un apoyo estatal del Imperio ruso para peregrinar a la Meca. El ferrocarril transcaspiano en el mar Caspio fue un desarrollo, no solo una estrategia. La construcción del ferrocarril transcaspiano de 1880 a 1888 es presentada por las fuentes británicas como puramente militar. Los archivos rusos revelan motivaciones bastante más complejas. El general Mikhail Anekov, constructor de ese ferrocarril, nos decía: sí, el ferrocarril tiene valor militar, pero principalmente traerá civilización.
mercados para campesinos, hospitales para enfermos, escuelas para niños. En 20 años no habrá diferencia entre Tashkent y Kazán. El impacto del ferrocarril. Redujo el tiempo de viaje Caspio-Tashkent, fijaros, de 3 meses a solo 4 días. Tardaban 3 meses en ir desde la ciudad rusa de Tashkent hasta el Caspio. 3 meses. Con el ferrocarril, solo 4 días. Aumentó el comercio regional un 400%. Hubo un fin efectivo de las hambrunas locales. Y como decía, facilitaron el peregrinaje a la Meca, y llegaron a ir a más de 20.000 peregrinos anuales del área. La acusación británica de rusificación forzada requiere matices. En la política lingüística, los rusos requerían el idioma ruso para la administración, pero las lenguas locales se preservaban en educación y en los tribunales. La publicación de libros en uzbeco y kazajo era subsidiada por el Imperio ruso. En la política religiosa, 200 nuevas mezquitas se construyeron bajo el gobierno ruso. Waqf, propiedades religiosas, estaban protegidas, y los misioneros ortodoxos fueron prohibidos hasta 1890 para no incordiar a la cultura musulmana del área. El académico Vasily Bartol, que era un orientalista ruso, decía: no buscamos hacer rusos de los uzbecos, buscamos hacer ciudadanos del imperio a todos. Hay una diferencia fundamental que los británicos, con su obsesión racial, no pueden comprender. Ya vemos que en aquella época pues ya eran considerados de racistas, como siempre lo han sido, ¿no? Los encuentros afganos. La primera crisis afgana en 1878-1880. La narrativa británica presenta la misión de Stoletov a Kabul en 1878 como una provocación rusa. Los archivos rusos cuentan otra historia. Memorando del canciller Gorchakov, decía: los británicos invadieron Afganistán primero. Stoletov fue enviado solo después de que las tropas británicas cruzaron el paso Khyber. Buscábamos equilibrio, no conquista. La misión Stoletov. Objetivos reales. Garantizar la neutralidad afgana, no una alianza con los británicos. Prevenir a Afganistán como base británica contra Asia Central rusa y ofrecer alternativa diplomática a la guerra. ¿A qué suena todo esto? Como vemos, en Ucrania hoy en día es la misma situación. Los rusos quieren la neutralidad de Ucrania como en su momento querían la neutralidad de Afganistán, que hiciera de estado colchón entre el Imperio Británico y el Imperio Ruso. Mientras que los británicos, pues como siguen haciendo ahora, se iban acercando con subterfugios lo más posible a las fronteras para intentar pues, dominar a su rival. El general Stoletov dijo sobre Ser Ali Khan: el emir no era prorruso, era antibritánico. Hay una diferencia. Él veía en nosotros a un contrapeso, no a un nuevo amo. Panjshir, 1885. Un incidente malentendido. El choque en el oasis de Panjshir casi provoca una guerra anglo-rusa. La versión rusa difiere marcadamente. El general Alexander Komarov, comandante ruso, decía: los afganos atacaron primero, instigados por oficiales británicos. Defendimos nuestra posición. Si esto es agresión, entonces toda defensa propia es agresión. Documentos del Estado Mayor ruso revelan órdenes explícitas de evitar confrontación, inteligencia sobre provocaciones británicas planeadas y voluntad de arbitraje internacional rechazada por los británicos, como siempre. La resolución desde la perspectiva rusa. Rusia retuvo el Bagdad, pero compensó con otras áreas.
demostró moderación rusa contra la belicosidad británica y estableció principio de negociación sobre la confrontación. Los agentes del zar que decían los británicos cuánto es realidad y cuánto es ficción. La literatura británica de, por ejemplo, King Crispin, presenta a Asia Central como llena de espías rusos. La realidad no era la misma. El presupuesto del Departamento Asiático del Ministerio de Asuntos Exteriores, en 1880, del ruso, tenía un total de presupuesto de 50.000 rublos anuales. En comparación, la India Office británico gastaba 500.000 libras en la misma área. El personal de inteligencia ruso en Asia Central era de 12 oficiales de inteligencia activos, 30 informantes pagados, mientras que en comparación, los británicos tenían más de 200 agentes solo en Afganistán. Los verdaderos jugadores rusos. El capitán Jan Vikchevich, presentado como maestro espía en fuentes británicas, era en realidad un joven oficial polaco. En ese tiempo Polonia era parte del Imperio ruso, buscando redención. Su misión a Kabul fue realizada con un presupuesto de solo 500 rublos. Las instrucciones que tenía era observar e informar, y el resultado fue su suicidio tras un fracaso diplomático. El hombre parecía ser muy sentido. El coronel Nikolai Przevalsky, acusado de espionaje británico, sus expediciones eran genuinamente científicas. Publicó todos sus hallazgos abiertamente, rechazó misiones secretas ofrecidas y tenía correspondencia con científicos británicos. Peter Batmayev era un médico buriato presentado como siniestro y manipulador, pero en realidad era un promotor de medicina tibetana, comerciante de té y soñador con esquemas irrealizables que nunca recibieron apoyo oficial del gobierno ruso. Números reales. ¿Quién ganaba dinero? La inversión rusa en en Asia Central, entre 1865 y 1900, fueron en ferrocarriles 100 millones de rublos, en irrigación 30 millones de rublos, en educación 20 millones de rublos y en administración militar y de fronteras 200 millones de rublos. En total, 350 millones de rublos. ¿Qué retorno tuvo de esos 350 millones de rublos Rusia? Pues en impuestos 80 millones, en comercio neto unos 50 millones, en total 130 millones de rublos, por lo tanto perdieron 220 millones de rublos. El ministro de Finanzas, Sergei Witte, comentó: Asia Central es un drenaje para nuestro tesoro. Si esto es imperialismo, es el imperialismo más tonto del mundo. Los británicos extraen 100 millones de libras anuales de ganancias en la India. Nosotros pagamos por el privilegio de gobernar. El desarrollo del algodón. ¿Para quién? La narrativa británica enfatiza el algodón como motivación imperial rusa. La realidad es que la producción de algodón en Turkmenistán en 1865 era de 30.000 toneladas y en 1900, tras llegar los rusos, era de 120.000 toneladas, 4 veces más. Pero de esas 120.000 toneladas, el 70% de ellas fue procesado localmente, en Turquestán, creando un empleo local estable de unos 50.000 trabajadores. Mientras que los británicos en la India exportaba el 90% del algodón crudo y tenían prohibido el desarrollo de la industria textil local allí en la India. Además de tener que exportar en crudo el algodón a los británicos y no poder ellos desarrollarlo, tenían que forzosamente importar las telas, los textiles de Gran Bretaña. Las
las rutas de comercio, el cambio que dieron desde que llegó el Imperio ruso al área fue impresionante. Antes se tardaba de Taskent a Orenburg 6 meses, de Bucará a Moscú 8 meses. Y había unas pérdidas de bandidaje por los asaltos en los caminos del tren y el 40% de los productos. Después de la conquista rusa, de Taskent a Orenburg se tardaba 2 semanas en vez de 6 meses por ferrocarril, de Bucará a Moscú 3 semanas en vez de 8 meses, y las pérdidas por bandidaje eran del 0%. Bueno, supongo que el 0% es un poco optimista, pero eso así decían los informes rusos. Y los beneficiarios principales, ¿quiénes fueron? Pues los mercaderes locales de Turkmenistán, ¿no? Antes los mercaderes, había 100 mercaderes ricos que controlaban todo el comercio. Después de la llegada de los rusos, había 10.000 pequeños comerciantes que participaban en ese comercio. Y los precios al consumidor se redujeron un 60%. La misión civilizadora rusa, la perspectiva desde San Petersburgo, los intelectuales rusos veían Asia Central como Rusia había sido vista por Pedro el Grande, atrasada pero recuperable, redimible. El gran Fyodor Dostoyevsky en 1881 decía: en Europa somos asiáticos, en Asia somos europeos. Llevamos lo mejor de ambos mundos, la tecnología occidental con el alma oriental. En educación hubo una transformación silenciosa. El sistema educativo en Turquestán había escuelas rusas nativas en 1884, con currículum dual, ruso y de lenguas locales, con ciencias modernas más estudios islámicos, abierto a todas las etnias y géneros desde 1890. Matriculados 500 en 1870 y 50.000 en 1900. La educación superior, se creó el Instituto Politécnico de Taskent, la Escuela de Medicina de Samarcanda y la Escuela Agrícola de Bukhara. En comparación con la India británica, el Turquestán tenía una escuela por cada 5.000 habitantes en 1900 y en la India una escuela por cada 25.000. Turquestán, la educación era únicamente en lenguas locales y en la India el inglés se utilizaba solo en la escuela superior. Se crearon periódicos locales escritos en lenguas locales como el Turkistón Bolyatinin Gazeti en uzbeco y en ruso, el Taraki Progreso se llamaba, Reformista Musulmán, Surahat, un periódico literario. Entre todos se vendían unos 20.000 periódicos al día. Estaba permitida la crítica a la administración local, el debate sobre la reforma islámica, la literatura en lenguas nativas y noticias internacionales. La arqueología y la preservación cultural. Lejos de construir el patrimonio local, Rusia invirtió en preservación. Expediciones arqueológicas rusas, restauración de Registrán en Samarcanda en 1880, la excavación de Afrasiab, antigua Samarcanda, preservación de los manuscritos de Bukhara y la creación del Museo de Turquestán. Allí, en Turquestán, no se llevaban las reliquias a San Petersburgo o a Moscú. Vasily Bartol, que era un orientalista, decía: los británicos saquean antigüedades para museos de Londres. Nosotros las preservamos in situ para las generaciones futuras de Asia Central. ¿Qué pensaban los centroasiáticos? Los hadidistas, reformadores musulmanes, pero que eran prorrusos, se llamaba el movimiento Hadid, que era un movimiento de renovación. Hadid significa renovación, surgió bajo el gobierno ruso. Ismail Gaspirali, que era crimeo, musulmán, pero muy influyente en África Central, decía: Rusia nos ofrece modernización sin abandonar el Islam. Los británicos ofrecen cristianización o marginalización. La elección es clara. Mamukoja Bedupi, que era un intelectual uzbeco, decía: bajo los canes éramos esclavos, bajo los rusos somos súbditos. No es lo ideal, pero es un progreso.
Los comerciantes, como Said Atin Bai, que era un mercader de Tashkent, decía: antes del ferrocarril ruso enviaba una caravana anual a Moscú. Perdía la mitad por bandidos. Ahora envío 10 trenes. Mi hijo estudia en San Petersburgo. Mi hija va a la escuela. ¿Quién quiere volver a los viejos tiempos? Los nómadas. Chokhan Balikanov, intelectual kazajo, que era oficial también del ejército ruso, decía: mi pueblo tiene una elección, modernizarse con Rusia o desaparecer. Los rusos respetan nuestras costumbres mientras nos dan herramientas para sobrevivir en el mundo moderno. También había voces disidentes, por supuesto. No todos apoyaban al gobierno ruso. El mulá Alim Makdum, que era un líder conservador, decía: los rusos traen ferrocarriles, pero también vodka. Las escuelas traen escuelas, pero también incredulidad. Traen progreso, pero también pecado. En menos palabras, culturizaba al pueblo y era más difícil de dominar mediante la religión. Pero incluso, hasta los críticos admitían beneficios. No me gusta el gobierno ruso, pero mi hijo ya no será esclavo. Mi hija no será vendida. Por eso solo tolero a los infieles. Cuando Rusia desafió el Imperio Británico entre 1891 y 1895, el enfrentamiento en los Pamirs representa el clímax del gran juego desde la perspectiva rusa. La expedición del coronel Yonov, con 200 cosacos, encontró la oposición de 2.000 tropas anglo-indias. El terreno eran montañas de 4 y 5.000 metros de altura y la temperatura era de 30 bajo cero en invierno. El coronel Mikhail Yonov decía: los británicos llegaron con un ejército, nosotros con una patrulla. Ellos para conquistar, nosotros para explorar, pero no retrocedimos ni un paso. La estrategia rusa en el Alto de Pamir era establecer puestos con 10 o 20 hombres, ganar la lealtad local con comercio justo, mapear rutas desconocidas y evitar la confrontación directa. El resultado: Rusia retuvo el control de Pamir al norte. Los británicos reconocieron el hecho consumado y se estableció el corredor de Bakán como buffer entre el Imperio Británico y el Imperio Ruso. La Convención de 1907. La narrativa británica presenta 1907 como una victoria diplomática británica. Desde la perspectiva rusa, el ministro de Asuntos Exteriores, Alexander Izvolsky, dice: no cedimos ante la presión británica, reconocimos realidades. Alemania es la amenaza real. Asia Central está pacificada. Es tiempo de consolidar, no de expandir. En Afganistán hubo un reconocimiento, se reconoció como dentro de la esfera británica que quedaba Afganistán, pero los rusos obtuvieron los permisos para comerciar en Afganistán. Y además, los británicos no podían anexionarse Afganistán, simplemente quedaba como un país buffer entre los dos imperios dentro de la esfera británica. Persia. Hubo una división de esferas. Rusia obtuvo la parte más rica, el norte de Persia, pero los británicos consiguieron el control de Teherán. En el Tíbet hubo una neutralidad mutua. Victoria Rusia, en realidad, porque los británicos no pudieron anexarse el Tíbet como querían. El balance final es que el territorio bajo control o influencia rusa en Asia Central era de 3,5 millones de kilómetros cuadrados en 1907, con una población de 20 millones de habitantes. Había 7.000 kilómetros de ferrocarril construidos, invirtieron más de 500 millones de rublos y el retorno económico fue negativo. La evaluación del general Alexei Kuropatkin en 1907 decía: ganamos el gran juego, no porque tomáramos territorio, sino porque transformamos sociedades feudales en modernas, liberamos esclavos, construimos escuelas. Los británicos mantuvieron su India medieval para explotarla mejor.
nosotros creamos nuevas Rusias. Los historiadores soviéticos, dentro de la historiografía soviética, reinterpretaron el gran juego. La interpretación marxista fue que fue lucha entre dos imperialismos, pero con un imperialismo ruso más progresista. Este imperialismo ruso progresista preparó las condiciones ideales para una revolución socialista. Mikhail Pokorsky, que era un historiador soviético, decía: el zarismo era imperialista, sí, pero objetivamente progresista comparado con el imperialismo británico puramente extractivo. Historiadores rusos modernos ofrecen visiones más matizadas. El profesor Sergei Abashin, de la Academia de Ciencias de Rusia, decía: fue conquistada, sí, pero también sufrió modernización. Fue imperialismo, pero también integración. Los británicos nunca consideraron a los indios como potencialmente británicos. Rusia siempre vio a los centroasiáticos como futuros rusos. Paradójicamente, las repúblicas centroasiáticas independientes a menudo reconocen aspectos positivos del periodo ruso. Islam Karimov, presidente de Uzbekistán entre 1991 y 2016, decía: los rusos nos conquistaron, sí, pero también nos dieron alfabetización, medicina moderna y nos libraron del feudalismo. Sin el periodo ruso no habría Uzbekistán moderno. Y la relevancia en la época contemporánea, hoy en día. Vladimir Putin, en 2012, decía: el gran juego nunca terminó, solo cambió de forma. Ahora Estados Unidos juega el papel de Gran Bretaña, tratando de limitar a Rusia. Pero conocemos este juego, lo hemos jugado antes. Pues llevamos casi una hora y la verdad es que aún faltaría mucho que seguir hablando. No sé si os está gustando, espero que os esté gustando el programa. A mí me resulta súper interesante, ¿no? Y hay un tema que es muy importante. Ahora tocaría hablar de la guerra de Crimea, pero ya hicimos un programa en el canal que se llama Crimea y Odessa, que cuenta la historia de Crimea y de Odessa dentro de la historiografía rusa. Y bueno, creo que si necesitáis comprender mejor la guerra de Crimea contra el Imperio Británico, pues en ese vídeo es mucho más extenso. Si no, no lo acabaríamos nunca. Ahí, si queréis, seguimos, porque hay una parte que para mí es muy, muy importante. Muy importante, muy importante. Y es la intervención aliada en la guerra civil rusa entre 1918 y 1920. No se habla, queda así como un olvido en la historia, pero cuando Rusia, que estaba en guerra civil con la Revolución Soviética y la lucha entre la guerra Rusia Blanca y la Rusia Soviética, pues salió de la Primera Guerra Mundial porque no podía tener tantos frentes y aparte que los soldados se negaban en luchar en una guerra imperialista, preferían luchar en la Revolución Rusa. ¿Y qué hicieron los aliados de Rusia? Porque eran los aliados de Rusia antes de que Rusia se retirara del frente contra Alemania. Pues invadieron a Rusia. Sí, aquí os voy a contar la historia. En la historiografía occidental, la intervención aliada en Rusia entre 1918 y 1920 a menudo se presenta como un episodio confuso y secundario de la Primera Guerra Mundial. Un intento fallido y poco entusiasta por estrangular el bolchevismo en su cuna, proteger arsenales militares y quizás reabrir el frente oriental contra Alemania. Sin embargo, desde la perspectiva rusa, tanto la soviética como la nacionalista rusa, esta intervención no fue un mero apéndice de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial. Fue una agresión a gran escala y una traición por parte de quienes habían sido sus aliados, una invasión militar en toda regla que buscaba desmembrar el ejército ruso
explotar sus vastos recursos y aplastar su soberanía en un momento de máxima vulnerabilidad. Para la naciente Rusia soviética, la intervención de 14 naciones liderada por el Imperio Británico, Francia, Japón y Estados Unidos no fue una intervención, sino una jednostranna intervenishka, como se pronuncia en ruso, disculparme. Es decir, una guerra no declarada que alimentó la ya sangrienta guerra civil rusa, prolongó el sufrimiento del pueblo ruso y forjó en el ADN del nuevo Estado una profunda y duradera desconfianza hacia Occidente. Los motivos estratégicos de estas tropas occidentales iban más allá del antibolchevismo. La narrativa oficial aliada justificaba su presencia en suelo ruso con varios pretextos. El primero, la necesidad de asegurar los enormes depósitos de material de guerra en los puertos rusos de Arcángel y Vladivostok, para que no cayeran en manos alemanas tras la firma del Tratado Brest-Litovsk en marzo de 1918. La segunda justificación era ayudar a la Legión Checoslovaca, un cuerpo de 40.000 soldados que luchaba por su independencia y que se encontraba atrapado a lo largo del ferrocarril transiberiano. Sin embargo, desde la perspectiva de Moscú, estos eran velos delgados que ocultaban las verdaderas ambiciones imperialistas, que eran, una, el desmembramiento de Rusia. Para el gobierno de Lenin, el objetivo principal de los aliados no era tanto derrotar a los bolcheviques, sino aprovechar el caos para desmembrar el histórico Estado ruso. Se percibía un plan deliberado para balcanizar el país, creando estados títeres débiles y dependientes. Francia apoyaba la independencia de Polonia y buscaba crear un cordón sanitario en Europa del Este. Gran Bretaña, reviviendo las tácticas del gran juego, buscaba consolidar su influencia en el Cáucaso, rico en petróleo y en Asia Central. Japón tenía ambiciones territoriales claras sobre la Siberia Oriental y la región de Amur. Estados Unidos, aunque públicamente más reacio, buscaba asegurar sus intereses económicos y prevenir el dominio japonés en el Pacífico. 2. La explotación económica. La Rusia zarista era un importante deudor. Aquí estamos en lo de siempre. Siempre está detrás el gran capital. No nos olvidemos. Como vemos, todo es prácticamente lo mismo. La historia se repite pues con otras modernidades, otras armas, otras formas de pensar, pero el fin definitivo siempre es el mismo. Y el modus operandi, sobre todo de los anglosajones, siempre es el mismo. Pues la explotación económica, la Rusia zarista era un importante deudor de los bancos franceses y británicos. La decisión del gobierno bolchevique de repudiar todas las deudas del zar y nacionalizar la industria y la banca fue un golpe directo contra los intereses financieros de los aliados, más bien del capital occidental. La intervención fue vista como un intento de los capitalistas extranjeros de reinstaurar un gobierno que garantizara sus inversiones y les permitiera saquear los inmensos recursos naturales de Rusia: petróleo, madera, minerales y grano. Los testimonios sobre las tropas extranjeras supervisando la extracción y exportación de materias primas en las zonas que ocupaban confirmaron esta visión. Miedo a la revolución mundial. El bolchevismo no solo era un enemigo político, sino una amenaza ideológica existencial. La Revolución de Octubre había inspirado levantamientos y huelgas en toda Europa, desde Berlín hasta Glasgow. Políticos como Winston Churchill, entonces secretario de Estado de la Guerra británico, fueron los más vehementes defensores de la intervención en Rusia, viéndolo como una cruzada para exterminar el virus comunista antes de que contagiara al proletariado mundial. Para Lenin y Trotsky, la agresión extranjera era la prueba irrefutable de la lucha de clases internacional, la reacción violenta del capitalismo mundial contra el primer Estado obrero de la historia. Y siguen sin perdonarle a Rusia que fuera el primer Estado revolucionario
el primer estado obrero de la dictadura del proletariado. ¿Cuáles fueron los frentes de esta invasión? Fue una guerra en 3 actos, en realidad. La intervención no fue una campaña unificada, sino una serie de operaciones descoordinadas en múltiples frentes, lo que no restó un ápice a la brutalidad y al impacto que tuvo dentro de la guerra civil rusa. El Frente Norte fue del verano de 1918 a otoño de 1919, bajo el pretexto de proteger los arsenales de Arcángel y Murmansk, como sabéis es al norte de todo, en la península de Kola. Una fuerza expedicionaria británica, francesa, estadounidense y de otras nacionalidades desembarcó en el norte de Rusia. Pronto quedó claro que su objetivo no era defensivo. Apoyaron al gobierno antibolchevique local, conocido como el Gobierno Supremo de la Región Norte, y avanzaron hacia el sur a lo largo del río Dvinia, en la zona septentrional, al norte, en la zona norte del río Dvinia. Y avanzaron hacia el sur, perdón, y la línea de ferrocarril, avanzaron por la línea del ferrocarril hacia Vologda, con la intención de enlazar con las fuerzas blancas de la Rusia zarista del almirante Kolchak en Siberia. Desde la perspectiva soviética, esta fue una campaña colonial clásica. Las tropas extranjeras, poco preparadas para el brutal invierno ruso y enfrentando la hostilidad de una población que no entendía su presencia, se vieron envueltas en una guerra de guerrillas contra partisanos bolcheviques. La propaganda soviética retrató a los intervencionistas como ocupantes brutales que saqueaban aldeas y ejecutaban a simpatizantes comunistas, una imagen que galvanizó el apoyo popular al Ejército Rojo en esa región. El motín de soldados franceses y los recelos de las tropas estadounidenses que no habían sentido a luchar en una guerra no declarada tras el fin de la Primera Guerra Mundial, llevaron finalmente a una retirada ignominiosa en 1919. Siberia y el Lejano Oriente, el verano de 1918 hasta 1922. Este fue el teatro de operaciones más grande y prolongado. La revuelta de la Legión checoslovaca sirvió de catalizador para una intervención masiva. Más de 70.000 soldados japoneses y unos 9.000 estadounidenses, junto a contingentes más pequeños británicos, canadienses y franceses, desembarcaron en Vladivostok, en el Lejano Oriente, en la costa del Pacífico. Mientras que los aliados occidentales apoyaron nominalmente al gobierno del almirante Alexander Kolchak, autoproclamado gobernante supremo de Rusia. En la práctica, sus objetivos divergían. Moscú veía claramente que los japoneses no tenían intención de luchar contra los bolcheviques, sino de anexionarse la provincia marítima y establecer un estado títere en Siberia. Las tensiones entre las fuerzas japoneses y estadounidenses eran palpables, lo que confirmó la visión soviética de que se trataba de una pugna imperialista por los despojos de Rusia. El Ejército Rojo y los partisanos siberianos libraron una feroz campaña contra ejércitos blancos de Kolchak, a quienes retrataban como meros títeres de los capitalistas extranjeros. La brutalidad del régimen de Kolchak, junto con la imagen del intervencionismo de los intervencionistas requisando recursos, mientras los rusos morían de hambre, y no es literal, enajenó a gran parte de la población campesina, que acabó viendo al Ejército Rojo como el único defensor de la soberanía nacional. Tras la derrota de Kolchak en 1920, la mayoría de las fuerzas aliadas se retiraron, pero los japoneses permanecieron en Lejano Oriente hasta ser finalmente expulsados en 1922. Llegó un momento que los estadounidenses, británicos, japoneses se reían y decían que Rusia era un estado fallido. Lo que hicieron en Vladivostok fueron asesinatos masivos de campesinos. Hicieron crímenes durante los años que estuvieron allí. Pero bueno, finalmente el ejército bolchevique, el ejército rojo, tomó cuenta y los expulsó. El Frente Sur. Finales de 1918 hasta la primavera de 1919. En el sur, la intervención fue principalmente naval y logística.
La flota francesa ocupó el puerto de Odessa. Siempre Odessa está ahí. Es la perla del Mar Negro, por algo lo es. Mientras que los británicos aseguraron los puertos del Cáucaso, especialmente Bakú, en Azerbaiyán, y su vital producción de petróleo. El oro negro siempre está por el medio. Proporcionaron armas, financiación y asesores militares al ejército de voluntarios del general Anton Denikin. Como veis, el modo operandi es el mismo. Financiación, asesores militares, les dan armas, siempre es el mismo. Y los tiran contra sus propios paisanos, claro, compatriotas. Para los bolcheviques, esta era una prueba más clara de la alianza entre los reaccionarios rusos y el capital extranjero. La propaganda soviética mostraba a Denikin y otros generales blancos besando la mano de los diplomáticos británicos y franceses a cambio de armas para matar obreros y campesinos rusos. Los motines de la flota francesa en el Mar Negro, inspirados por la propaganda bolchevique y la falta de voluntad de Londres y París para comprometer grandes cantidades de tropas terrestres tras 4 años de Primera Guerra Mundial, limitaron el alcance de la intervención directa. Sin embargo, el apoyo material que proporcionaron fue crucial para que los ejércitos blancos pudieran lanzar sus ofensivas más peligrosas contra Moscú en 1919. La derrota de los ejércitos blancos y la retirada final de todas las fuerzas extranjeras fueron presentadas en la mitología soviética como una victoria épica del pueblo ruso, y así fue, unido bajo la bandera del bolchevismo contra los invasores imperialistas y sus lacayos internos. La intervención tuvo consecuencias profundas y duraderas en la psique de la política exterior rusa. Esto confirmó la tesis marxista-leninista. Para los líderes soviéticos, la intervención fue la validación empírica de su teoría del imperialismo. Demostró que el mundo capitalista nunca aceptaría la existencia de un Estado socialista y que utilizaría cualquier medio para destruirlo. Y hoy seguimos viéndolo igual. Creó el síndrome de la fortaleza asediada, la experiencia de ser invadida por 14 naciones en el momento de su nacimiento, de la Unión Soviética, inculcó una paranoia defensiva que justificaría políticas posteriores, desde la industrialización forzosa de Stalin para alcanzar y superar a Occidente, hasta el establecimiento de una esfera de influencia y seguridad en Europa del Este tras la Segunda Guerra Mundial. También alimentó un fuerte sentimiento nacionalista. Al luchar contra los ejércitos blancos apoyados por extranjeros, los bolcheviques lograron posicionarse no solo como revolucionarios sociales, sino como los únicos defensores de la integridad territorial y la soberanía de la madre patria rusa. La intervención aliada, vista desde Moscú, no fue una nota a pie de página de la historia, como quieren hacernos creer. Fue el crisol de fuego en el que se templó el Estado soviético, un acto de agresión que envenenó las relaciones entre Rusia y Occidente durante décadas y que para muchos en Rusia sigue siendo el ejemplo paradigmático de la duplicidad y las ambiciones depredadoras de las potencias occidentales. Y como vemos, hoy en día el modus operandi, las formas y los fines son exactamente los mismos. Los hijos de la Gran Bretaña y sus discípulos hijos de Estados Unidos, pues siguen con su misma retórica y su misma forma de actuar. Intentan siempre crear disputas entre naciones hermanas, entre estados dentro de una misma nación, como hacen, por ejemplo, con Taiwán, que reconocen que pertenece a China, no reconocen a Taiwán como un país, pero sin embargo lo arman y lo lanzan, intentan lanzarlo, tener un tumor, que China tenga un tumor en Taiwán. Es la política de siempre. Bueno, llevamos 1 hora y 15 minutos de programa. Sí, Fernando, hay fotos de la caballería de Estados Unidos desfilando por Vladivostok. Creo que tengo por aquí alguna foto.
aquí. Ahí están los estadounidenses, tropas estadounidenses desfilando por Vladivostok. Creo que hay alguna más. Ahí los tenéis con la banderita, desfilando todos chulos. Se tenían convencidos, totalmente convencidos, de que tenían a Rusia desmembrada y bajo sus pies. Y el ejército rojo los expulsó a todos, ¿no? Son la banda de siempre. Y como veis, primero el Imperio español y después el Imperio ruso tuvo que luchar contra esos mismos enemigos, los anglosajones, con las mismas mañas, leyendas negras, mentiras, diplomacia poco sutil, vamos a decir, ¿no? Siempre interfiriendo en los asuntos internos. Son así los anglosajones. Que conste que si veis los franceses, pues también siempre estuvieron ahí metidos en el lío. ¿Contra quién? Contra Rusia. ¿Contra quién? Contra España. Parece que las dos puntas del continente europeo, la península ibérica, más bien España, y Rusia, tuvieron que lidiar contra todos estos imperios más colonialistas y extractivos. Y bueno, tanto rusos como españoles tenemos buena práctica en lidiar con los británicos, a los que hemos vencido en muchas ocasiones, y a los franceses, a los que hemos expulsado de nuestros países con las cajas destempladas y una derrota irreparable. Pues con todo esto os dejo. Recordar que si os gusta el programa nos deis like, suscribáis, compartáis y no me queda otra que agradeceros a todos la asistencia al programa y espero que lo hayáis disfrutado. Nos vemos. Hasta el próximo programa.